Hoy entonces es día viernes 19 y voy a explicar el segundo parcial. Ustedes tienen que entregarlo el día viernes 26, sí o sí, es decir, no hay más plazo, lo pueden entregar antes, pero nunca entregarlo después, por el hecho de que el 30 yo tengo que tener los portafolios cerrados, es decir, que tengo que haber corregido todo y haber pasado al portafolio. ¿Tá? La hora va a ser, la hora de entrega no va a ser la última hora de la noche, sino al contrario, va a ser en la mañana, ¿tá? Del 26, así yo ya estoy corrigiendo, ¿tá? Yo no lo subí todavía, se lo estoy dando ahora explicando y lo voy a subir, pero lo voy a poner con fecha, con hora de entrega, hora 10 de la mañana, ¿tá? Hora 10 de la mañana, porque así yo ya puedo corregir. Fíjense que les estoy dando justamente una semana, ¿tá? Porque yo, ahora vamos a terminar la clase 10:30, o sea que les estoy dando una semana. Les paso a mostrar y explicar lo que va a ser ese parcial, el segundo parcial. Un poquito que no lo estoy viendo acá. Pensé que lo tenía abierto. ¿Ahí lo están viendo? Por ahora no. ¿No? ¿Ahora? Ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces tenemos acá el segundo parcial, ¿no? Tenemos la fecha 19, la entrega 26. Vamos a poner esta vez un mínimo de 4 hojas, porque yo veo que algunos, bueno, justamente los que sacaron bajos, como que escribieron menos, ¿no? O sea, un mínimo de 4 hojas y el máximo de 9 hojas, ¿está? Solo se puede realizar en forma individual, tengan en cuenta que no es como en el otro, porque lo que ellos me informaron es que siempre tiene que haber una actividad individual, más allá de que el primero haya podido ser grupal, que al final la mayoría lo hizo individual, pero por si acaso les aclaro que tiene que ser individual, ¿tá? Las preguntas a desarrollar, aclaro que tienen que ser en forma de temas, es decir, no contestar con 2 palabras, ¿tá? ¿Qué es el signo lingüístico y qué características tiene? Discutir sobre el hecho de la inmutabilidad del signo lingüístico en relación a la cultura actual del siglo XXI, relacionarlo a las diferencias entre lengua y habla según Ferdinand de Saussure. Esto lo venimos viendo desde la clase anterior a la pasada, lengua y habla, y lo vimos en las 2 clases pasadas, y hoy vamos a terminar algunas de las características del signo lingüístico, ¿sí? Y ya vimos algunos de los aspectos en relación a la cultura actual de este siglo XXI, es decir, habíamos visto aspectos en relación al género y ese cambio de ciertos signos lingüísticos, por qué se estaban dando, habíamos empezado ese tema, y pueden tomar otros elementos, ¿no? De los que son las variables lingüísticas, porque hay variables lingüísticas dentro de la cultura, es decir, ahí hay mucho para decir, ¿no? Es decir, los diferentes niveles de lengua, que yo ahora voy a hacer referencia cuando terminemos cuando terminemos de dar un poquito el signo lingüístico, les voy a dar algunas ideas más, ¿tá? Después, hay un texto, todavía no lo dimos, ¿tá? Lo vamos a dar, y acá está el PDF en este link acá. Es el texto de Augustowski sobre la creación audiovisual en la infancia, ¿tá? Hay allí una perspectiva de la enseñanza
en la infancia, ¿no es cierto? Y hay que explicar si esta postura es viable en el nivel secundario, es decir, el que ustedes van a enseñar como futuros docentes, y ligado a las asignaturas que ustedes den. Y allí hay particularidades, porque de repente para algunos es más, digamos, más aplicable todo lo que es la parte audiovisual, y en otros no, es decir, quiero que sea un trabajo personal, que digan, bueno, en mi asignatura por tal o cual factor puede ser mejor la parte audiovisual o no, es decir, un poquito elaborar el tema con libertad en relación a la asignatura que ustedes vayan a enseñar en el futuro. ¿Ah? ¿Queda claro? Tomando la postura de ese autor. Luego vamos a ver la tercera, son los medios masivos de comunicación y la ideología subyacente. Hoy vamos a ver un cortometraje, Paraje de Samurái, que vamos hoy a comentar, y ese comentario y algún otro que a ustedes se les ocurra, es lo que yo espero que ustedes plasmen allí en esa discusión, ¿no? Yo no espero una resolución, es decir, no espero que ustedes me pongan es tal cosa o, ¿no? Pueden plantearlo simplemente como discusión, bueno, vemos que podría ser tal cosa, la ideología puede incidir en el individuo de tal forma, es decir, no piensen ustedes, es bueno o es malo. Piensen en el sentido de planteo, ¿no? Podría aportar tal elemento, podría ser negativo en tal otro, es decir, como forma de ver una discusión. ¿Tá? Luego tenemos que es un texto, buscar y comentar alguna definición sobre texto. Nosotros, van a ser las clases de la semana que viene, porque esto lo pueden buscar más en internet. Yo le voy a dar a algún autor, pero ustedes pueden buscar con libertad otros, es decir, se espera que ustedes busquen un poco y comentar, ¿no? Es decir, poner una definición y comentarlo. Esto sería un poquito como trabajamos en la parte del foro de comunicación, ¿no? Es decir, comentar ustedes un poco qué piensan sobre esa definición, si están de acuerdo, qué habría que agregarle o qué piensan de eso. Y la aclaración, ¿no? Esto en realidad sería una aclaración. En todas las preguntas pueden citar otros autores, discutirlos y aplicar posiciones a favor y en contra. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tanto en la última como digamos, en las otras, si ustedes quieren aportar alguna otra definición, pueden hacerla, ¿no? ¿Queda entendido el trabajo? Sí, profe. Estamos. Bueno, entonces esta yo se la subo a Crean el día de hoy, ahora cuando salgamos de acá. Bien, si no hay más dudas, pasamos a seguir en lo del signo lingüístico. ¿Ahí están viendo? Todavía se ve lo del parcial. ¿Ahora? Yo sigo viendo lo mismo, no sé, los compañeros. Sí, es lo mismo. Es solo parciales. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a repasar un poquito de lo que dimos sobre el signo lingüístico de Saussure el otro día, que era justamente esto. Si no quedó claro, pregúntenme, ¿no? Repasamos un poquito para retomar y vemos alguna característica más. El signo lingüístico, entonces, vimos que es una entidad psíquica de dos caras que se puede representar con un concepto y una imagen acústica. Ese concepto sería el significado y esa imagen acústica es el significante. ¿Tá? El signo lingüístico es esa combinación del concepto y la imagen acústica. Estos dos elementos están estrechamente unidos y se reclaman recíprocamente. ¿Tá? Es decir, que no existe el uno sin el otro,
y recíprocamente hablando, ¿no es cierto? Es decir, nosotros habíamos hablado de la palabra mesa y cualquier otra palabra, está asociada, siempre nosotros tenemos la asociación, ¿no? De una cosa con la otra, es decir, si yo hablo de ventana, por ejemplo, pienso en algo que se puede abrir, algo donde puede entrar aire, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Podemos tener diferentes imágenes mentales de una ventana, pero todas son de algo para abrirse y que entre de alguna medida el aire, por ejemplo, afuera. Después, ¿esto queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Luego tenemos, una cosa que voy a señalar de vuelta, ya la dije en el parcial, pero la voy a señalar de vuelta, es no realizar esquemas. Y si hay algún esquemita, así como concepto y significado, después se explica abajo. Pero de ninguna manera puede ser todo esquema, ¿no? O sea, eso es importantísimo para subir la nota, los que no han llegado a la nota, es decir, escribir en enunciados, es decir, fíjense que es lengua o teoría de la comunicación, tienen que entonces desarrollar justamente los enunciados, ¿tá? No hacer esquema, porque si no eso obviamente baja los puntos. Bueno, dijimos que había varios principios de los signos lingüísticos. Uno era lo arbitrario del signo. ¿Esto qué quiere decir? Que esa palabra, ¿tá?, cambia al cambiar de idioma, ¿no es cierto? Entonces se comprueba al cambiar de idioma, ¿tá? Mesa en español, stable en inglés, ¿tá? Entonces el significante cambia con el idioma, ¿tá? Sin embargo, el concepto es el mismo, es decir, un objeto que sirve para apoyar cosas, ¿tá? El hecho de que el signo sea arbitrario significa que es inmotivado. Y habíamos dicho que inmotivado es justamente la palabra arbitrario, significa que no procede con una razón, sino que está dictado por una voluntad. Dijimos que Es por era una una especie... convención, ¿no? Por una convención de que todos se ponen de acuerdo para que signifique eso. Ahí está, una convención o algo que de repente nació en una forma implícita, porque nosotros en realidad no sabemos el origen, porque el lenguaje siempre viene dado como de una etapa anterior, ¿no? Una etapa anterior y siempre anterior y no se sabe. Pero lo que afirmaba este autor es lo que está allí, ¿no? En la última parte que dice, todo medio de expresión recibido de una sociedad se apoya en este principio, en un hábito colectivo o lo que viene a ser lo mismo, en una convención, ¿no es cierto? Que en realidad no se sabe cuándo hubiera comenzado. Bien, entonces la palabra arbitrario significa inmotivado, es decir, que es inmotivado, que no hay una relación entre esa palabra, ¿tá?, y lo que esto signifique, ¿tá? Más allá de que después, obviamente, de esa palabra que es inmotivada, surgen familias de palabras, ¿no es cierto? Justamente con los prefijos y con los sufijos, ¿no? Surgen palabras, pero en principio hay una inmotivación, ¿no? Bien. Carácter lineal del significante. El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo únicamente y tiene los caracteres que toma del tiempo. Representa una extensión, usa una extensión mensurable de toda la dirección, que es una línea. En la parte acústica también, ¿no es cierto? Es en la línea del tiempo, en la parte acústica, ¿tá? Y después habíamos visto las características. Por una parte, la inmutabilidad, el significante con relación a la comunidad lingüística que lo emplea no es libre, ¿tá?, sino impuesto. Y esto era lo que lo que habíamos comentado la clase pasada, que en general no está ligado la inmutabilidad a la característica siguiente, que es una herencia de una época precedente.
y en general uno no la discute, y no la discute la masa hablante. Habíamos dicho en la clase pasada que una forma de discutirla era con todo esto del género, ¿tá? Que ustedes mismos habían dado algún ejemplo, ¿no es cierto? Y justamente está interrelacionado al cambio de la cultura, ¿tá? Entonces, en este aspecto era donde yo les iba a indicar sobre la pregunta 1, recuerdan que decía la parte inmutable del signo lingüístico, es decir, ¿por qué ahora se busca o hay un cambio, ¿tá? Es decir, en general en relación al género, por ejemplo, por la parte de los géneros y hablar un poquito de todo eso, ¿tá? Relacionado a la lengua, también puede hablar de variantes lingüísticas, es decir, cómo incide el hecho de varios niveles lingüísticos, es decir, ustedes saben que así como es inmutable, la lengua está en una evolución y hay palabras que se van tomando tanto del extranjero, ¿no? Que llamamos extranjerismos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de parking, ¿no es cierto? Usamos la palabra en inglés. Cuando hablamos de sail, ¿tá? Cuando nosotros vemos sail, ¿por qué ponen sail? Pueden reflexionar sobre eso. ¿Por qué ponen sail y no ponen rebaja? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué usan la palabra extranjera? Suena más interesante. Ahí está. Aparte viene de Estados Por las Unidos, modas. entonces Estados Unidos es como un país tan grande que nos llega tanto por las películas y. ¿No? Ahí está. Sí, ¿qué más? El tema de modas también. La moda, ¿no? Lo que se utiliza ahora en estos momentos. Ahí Como está. siempre. Sí, a mí me parece que es una cuestión de globalización también. El acceso a Internet hace que los lenguajes se crucen bastante más que antes. Bien. Elementos también asociados al prestigio. Vieron que los lugares, y ahora con esto de la globalización, parece tener un prestigio mayor según el lugar de donde provenga, ¿no? Como docentes tenemos que saber y analizar que si bien eso está en la cultura, es tan así esto del prestigio de un lugar y el desprestigio de otro. ¿Qué les parece? Sí, ¿Qué comentario podés hacer, Francisco? y que los países con economías más poderosas tienden a tener como una hegemonía sobre lo que es lo que está bien, y lo bueno, y lo lindo, y lo que genera un estatus. Y el resto, bueno, es todo lo feo y lo malo. Ahí está, ¿no? Es decir, eso es lo que espero yo de la primera pregunta, es decir, hablar y pensar el lenguaje en torno a diferentes elementos, ¿no? Es decir, esto del prestigio, lo que es el extranjerismo, lo que son los neologismos. Recuerdan que esto yo un poquito también lo habíamos hablado, los neologismos, es decir, las palabras nuevas en relación a la computación y a todo lo nuevo sobre todo de estos últimos 20 años de todo lo que es la parte de los celulares, etcétera, es decir, la incorporación de todas esas palabras. Para este tema, en realidad, es decir, para la pregunta 1 estoy hablando, que es de Saussure, comenten, es esperable que comenten lo de Saussure y algo personal, es decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué reflexión les merece? ¿No? Es decir, esto de cómo cambia y si bien es inmutable, la lengua está a la vez que es inmutable, tenemos cierta mutabilidad en lo que es la evolución lingüística, es decir, en lo que viene a ser entonces la diacronía, es decir, el pasaje del tiempo en la lingüística. Entonces acá teníamos entonces otro de los elementos que es la mutabilidad, ¿no? ¿Ah?
que justamente parece contradictorio a el de inmutabilidad, pero es en sentidos distintos, ¿no? Porque son hechos en realidad que son solidarios. Por una parte es inmutable porque cada uno no lo puede cambiar, pero por otra parte, en la parte diacrónica, es decir, en la parte histórica, se pueden, y de hecho las lenguas siempre estuvieron en evolución, ¿no? Son hechos entonces solidarios, ¿no? Entonces parece contradictorio con la inmutabilidad, pero son hechos solidarios. ¿Ah? El signo está en condiciones de alterarse porque se continúa, ¿no? Y allí es que viene el principio de alteración, ¿tá? Que se funda en el principio de continuidad. Sean cuales sean los factores de alteración, ya obren aisladamente o combinados, siempre conducen a un desplazamiento de la relación entre el significante y el significado, ¿tá? Nosotros tenemos acá en la página 140 algunos ejemplos, ¿tá?, de ese desplazamiento, ¿no? Algunos ejemplos que trata son, por ejemplo, en latín, matar se ha hecho en francés, ha cambiado a ahogar, no ayer, hogar, y en español, anegar, ¿tá? Han cambiado tanto la imagen acústica como el concepto, pero es inútil distinguir las dos partes del fenómeno, hasta con consignar globalmente que el vínculo entre la idea y el signo se ha relajado y que ha habido un desplazamiento en su relación. Esto entonces, hay casos entonces que hay un desplazamiento, se produce un desplazamiento entre el significante y el significado en distintas lenguas. ¿Ah? Después, dentro de este principio de alteración que se funda en el principio de continuidad, sean cuales sean los factores de alteración, ya obren aisladamente o combinados, siempre conducen a un desplazamiento de la relación entre el significante y el significado. A veces se produce un desplazamiento en relación en un sentido, en una lengua, y en otro, en otra. Una lengua es capaz de defenderse contra los factores que este desplazamiento transmite en la relación entre el significante y el significado. Es una de las consecuencias de lo arbitrario del signo. Bien. El esperanto, por ejemplo, es la lengua planificada internacional más difundida y hablada del mundo. Bien. Luego tenemos el principio de continuidad, que no sé si ya lo habíamos anotado. El principio de continuidad anula la libertad. La continuidad del signo en el tiempo, unida a la alteración en el tiempo, es un principio de semiología general y su confirmación se encuentra en los sistemas de escrituras, en el lenguaje de los sordomudos, etc. Las causas de la continuidad están de antemano al alcance del observador. No pasa lo mismo con las causas de alteración a través del tiempo. Vale más renunciar provisionalmente a dar cuenta cabal de ellas y limitarse a hablar en general del desplazamiento de las relaciones. ¿Tá? Entonces,
vamos a poner este principio. Fíjense que algunas son características y otros son principios, ¿no es cierto? Vamos a agregarlo acá. Hablamos entonces principio de alteración. Y en el sentido entonces diacrónico, es decir, en el paso del tiempo, y el otro es continuidad anula la libertad. Entonces anotemos lo principal, que es la continuidad del signo en el tiempo, unida a la alteración en el tiempo, es un principio de semiología general y su confirmación se encuentra en los sistemas de escritura. En los sistemas de escritura, como en el lenguaje de los sordos mudos, etc. ¿Por qué dice en el lenguaje del sordo mudo? ¿Por qué habla de otro sistema lingüístico? ¿Qué les parece? Sobre eso, dos puntuaciones, profesora. Otro sistema más que lingüístico sería un sistema de comunicación, ¿no es cierto? Profe, pero en realidad no es un lenguaje, también es una lengua. Se le considera lengua de señas a la lengua que maneja las personas. Sí, lo considera como lengua de señas. Sin embargo, acá estoy reproduciendo lo que dice el texto. Y ahora no, ellos se denominan sordos, o sea, no sordomudos, porque justamente lo de mudo venía por el hecho de que nosotros aprendemos la lengua a través de los sonidos. Como ellos no podían escuchar, entonces al no poder escuchar, por eso se les decía que no podían hablar, pero en realidad emitir sonido emiten. Perfecto. Entonces, ahora se les denomina sordos y no sordomudos. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. No se olviden que este texto es, yo les dije, del año, es un texto de más años, que es, digamos, una bibliografía que es un autor de importancia indiscutible, ¿no es cierto? Pero que hoy en día, obviamente, por eso manejamos otros autores también, más, digamos, actualizados, para justamente, hay elementos que se pueden discutir, y justamente, Marcela, sería interesante, por ejemplo, si te interesa ese tema, también podés desarrollarlo en el número 1, porque la pregunta 1 es muy amplia, ¿no es cierto? Es decir, es reflexionar sobre el lenguaje o sobre un sistema, ¿no? Puede ser ese código que tú mencionaste, ¿no es cierto? Es decir, ¿queda? Sí, profe, de acuerdo. Puede ser elementos interesantes si es que le gusta esa temática. Exacto. Bueno, esto básicamente serían las premisas
digamos, que ustedes tienen y pueden profundizar en ese repartido, pero esto sería como el esquema básico sobre el cual moverse. Gente, no pretendo que ustedes me discutan el tema a un nivel de un lingüista, ni mucho menos, digamos. Es una introducción al tema para que ustedes sepan algunas características del signo lingüístico, ¿no es cierto? Y de la lengua y del habla, como ya hemos venido hablando en las otras clases. Pero la idea sobre todo es reflexionar sobre lo que es justamente el signo lingüístico, estas características y principios, ¿no es cierto? Es decir, y que ustedes hagan algo personal, ¿no? Es decir, no busquen en internet y les queden, porque miren que, bueno, ustedes cuando sean docentes, o si algunos ya lo es, se van a dar cuenta cuando hay un trabajo que está copiado o pegado de alguna parte, o cuando están realizando una elaboración personal, ¿no? Otra cosa es que si ustedes hacen una cita, que pueden hacerla, y yo puse uno de los elementos que pueden hacer es tomar algún autor, como no, si ustedes no se les ocurre en alguna pregunta algo personal, pueden hacerlo, pero siempre citando, ¿no? Es decir, y poniéndolo en bibliografía. Bueno, según tal autor, abren comillas, ponen lo que dicen, y entonces ahí, si a ustedes no se les ocurrió alguna reflexión en particular, pueden entonces citar algún autor o lo que sea, pero siempre con la bibliografía, ¿no es cierto? Es decir, no pongan como que es algo suyo cuando lo sacaron de internet. Eso sería lo malo. ¿Entienden la idea? Sí. Ahí está, si no es perfectamente. La idea, o sea, lo que yo apuntaba más en la primera pregunta es que ustedes, este resumen que nosotros hemos trabajado, ustedes lo siguieran con alguna idea personal, como la otra vez hablamos un poquito del género, o como ahora la compañera habla del código, ¿no es cierto? De los diferentes códigos, ¿no? Ya les digo la evolución en relación a los neologismos, a lo que es los extranjerismos, todo eso se puede tocar en lo que sería la primera pregunta, ¿está? Se nos está por cortar, enseguidita nos unimos, y vamos a pasar a ver un corto ahora, enseguida que empecemos, ¿está? No sé si queda alguna pregunta sobre esto.